Mi hermana manipuló a todos, pero lo que descubrí sobre ella cambió mi vida para siempre. Mi familia siempre vivió en una casa sencilla, en un barrio tranquilo, apartado del bullicio de la ciudad. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, y las rutinas diarias se seguían sin grandes sobresaltos, pero con una calma que a veces se volvía opresiva. Mis padres siempre fueron personas trabajadoras y responsables, pero con una naturaleza reservada, que los hacía parecer distantes. Yo, el hijo mayor, siempre fui el que cargaba con más responsabilidades, aquel que mantenía el equilibrio y cuidaba que las cosas no se desbordaran. Siempre estuve en segundo plano, pero mi hermana Clara, la más joven, siempre fue el centro de atención. Clara tenía una personalidad especial. Una mezcla de fragilidad y astucia que la hacía imposible de ignorar. Desde pequeña, supo cómo utilizar su vulnerabilidad para atraer miradas y compasión. Aunque en apariencia era la niña delicada, no pasaba mucho tiempo antes de que comenzara a manipular las situaciones a su favor. Era la preferida de mis padres, y aunque yo siempre traté de ser el hijo responsable, nunca pude evitar sentirme relegado. Mi vida era una constante de sacrificios, mientras que Clara siempre encontraba una forma de obtener lo que quería sin demasiado esfuerzo. Cuando Clara comenzó a quejarse de una extraña enfermedad, algo dentro de mí me dijo que algo no estaba bien. Al principio, parecía ser solo una queja pasajera, con dolores inexplicables y un cansancio que no terminaba de tener sentido. Fuimos juntos al médico varias veces, pero los resultados nunca confirmaban ninguna enfermedad grave. Sin embargo, Clara insistió en que algo no estaba bien, y con el tiempo, sus síntomas parecían empeorar. Fue entonces cuando empecé a sospechar que tal vez estaba fingiendo todo. Ella empezó a quedarse más tiempo en casa, afirmando que no podía realizar las actividades cotidianas, y mis padres comenzaron a darle más y más atención. Sus reacciones fueron de pura protección, como si estuvieran dispuestos a hacer cualquier cosa para aliviar su dolor. Poco a poco, la situación comenzó a volverse más extraña. Mis padres, cegados por el amor y la preocupación, no veían lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Clara estaba aprovechando la situación, manipulando su enfermedad para obtener más beneficios de ellos. A medida que los meses pasaban, las quejas de Clara se volvían más frecuentes, y comenzó a necesitar grandes sumas de dinero para tratamientos médicos que nunca parecían dar resultados. Cuando comencé a investigar y a preguntar más acerca de la supuesta enfermedad, descubrí algo alarmante. Los médicos no habían encontrado nada realmente serio. Clara, sin embargo, no solo había logrado mantenerse en casa sin hacer nada, sino que estaba tomando ventaja de la generosidad de mis padres. La verdad que empecé a descubrir me destrozó. Mientras Clara fingía estar enferma, se beneficiaba económicamente, y la situación se estaba saliendo de control. Mis padres estaban demasiado involucrados en su drama para notar lo que realmente sucedía, y yo me encontraba atrapado en una difícil posición. No quería atacar a mi hermana, pero tampoco podía quedarme callado ante la injusticia. La casa, que antes parecía un lugar seguro y tranquilo, ahora estaba impregnada de una tensión que nunca antes había experimentado. Y así, la mentira de Clara comenzó a arrastrar a toda la familia a una espiral de engaños y manipulación. A medida que los días pasaban, la situación en casa se fue tornando cada vez más insostenible. Las quejas de Clara sobre su enfermedad se intensificaron, y con cada día que pasaba, sus síntomas parecían empeorar, siempre coincidiendo con momentos clave en los que necesitaba atención, o aún más importante, dinero. Mis padres, en su amor ciego hacia ella, comenzaron a darle más y más recursos para aliviar su sufrimiento. Yo, por otro lado, observaba desde la distancia, sintiendo que algo no encajaba, pero sin poder articularlo de manera clara. Cada vez que intentaba hablar con ellos, mis padres se cerraban en su defensa hacia Clara, acusándome de ser insensible y cruel por dudar de su dolor. Sin embargo, no era la enfermedad lo que me preocupaba, sino lo que sucedía a su alrededor. A lo largo de las semanas, Clara parecía estar más preocupada por recibir dinero para tratamientos que por realmente buscar un diagnóstico. La situación me hacía sentir impotente, atrapado entre el amor por mi hermana y la necesidad de proteger a mis padres de un engaño que yo comenzaba a intuir. Una tarde,
Mientras mis padres salían a hacer unas compras, me encontré con algo que me heló la sangre. Clara había dejado abierta una carpeta con una carta de su supuesto médico. En la carta, el médico afirmaba que no había encontrado nada que indicara una enfermedad grave, pero que Clara había insistido en realizarse pruebas caras y procedimientos innecesarios. Mi corazón dio un vuelco. Ya no era solo una sospecha. Estaba claro que Clara estaba manipulando a todos a su alrededor, jugando con nuestra confianza para obtener lo que quería. Esa misma noche, sin poder aguantar más, decidí confrontarla. Mi tono fue firme, quizás más de lo que me hubiera gustado, pero estaba completamente desconcertado por la magnitud de lo que había descubierto. Clara intentó negar todo, alegando que yo no entendía lo difícil que era estar enferma, pero sus ojos, su actitud evasiva, me dijeron todo lo que necesitaba saber. Me quedé helado al escucharla decir que mis padres estaban tan comprometidos con su bienestar que no podían ver la verdad. El conflicto estalló cuando mis padres regresaron, y al escuchar la conversación, comenzaron a cuestionar la versión de Clara. Mi madre, acostumbrada a ver a Clara como la niña frágil y vulnerable, se sintió herida y traicionada. La tensión en casa llegó a niveles insostenibles, y la verdad que había estado ocultándose bajo capas de mentiras salió a la superficie. Clara, al darse cuenta de que ya no podría seguir manipulando a todos, recurrió a su última carta, la culpabilidad. Se convirtió en la víctima, acusándome de no apoyarla en su momento de necesidad, de ser un hermano insensible y cruel. Lo que no sabía Clara era que ya no podía jugar con mi conciencia. Aunque sus palabras me dolieron, entendí que no era solo la mentira lo que me estaba desgastando, sino la impunidad con la que había manejado nuestra confianza y nuestra familia. En medio de las discusiones, mi madre, que siempre había estado del lado de Clara, comenzó a dudar de su hija. Fue entonces cuando todo cambió. Los secretos salieron a la luz, las mentiras fueron expuestas, y nuestra familia se dividió de manera irreversible. La revelación de la verdad sobre Clara dejó a todos devastados, pero la fractura más profunda fue la que se produjo dentro de mí. Ya no podía ver a mi hermana como antes. La imagen que había tenido de ella se desmoronó por completo. La manipulación de Clara no solo había destrozado la confianza de nuestros padres, sino que había roto algo mucho más valioso: el respeto que alguna vez compartimos como familia. El conflicto ya no podía resolverse con palabras, y el daño estaba hecho. La mentira de Clara había dejado una huella irreversible, y la familia, que antes parecía unida, ahora se encontraba a la deriva, cada uno lidiando con la traición de manera diferente. Todo parecía estar encaminado hacia lo inevitable. Clara había manipulado a nuestra familia durante meses, creando una farsa para aprovecharse de todos nosotros. Cada mentira, cada historia sobre su salud, parecía más un juego calculado para controlarnos. Yo estaba finalmente listo para confrontarla y terminar con esto de una vez por todas, pero lo que ocurrió esa noche cambió todo de cabeza. Después de días de creciente desconfianza, decidí revisar los documentos en la casa de Clara. Mi intuición me decía que había algo que no tenía sentido. Y, para mi sorpresa, encontré un conjunto de correos electrónicos antiguos que ella había enviado a una persona con la que estaba en contacto desde hacía mucho tiempo. El contenido de esos correos revelaba una historia completamente diferente a la que Clara nos contaba. En los correos, Clara no hablaba sobre su salud ni sobre ningún otro problema familiar, sino de un plan que estaba tramando para conseguir dinero, y más que eso, liberarse de un lastre que era la familia. Estaba manipulando nuestra percepción todo el tiempo, usando el sufrimiento que pensábamos que ella estaba viviendo, para conseguir exactamente lo que quería: la libertad para seguir sus propios intereses sin ser cuestionada. Lo que más me sorprendió fue el nombre de esta persona con la que Clara intercambiaba los correos. Era alguien que todos conocíamos, un viejo amigo de la familia, alguien que siempre había sido visto como parte de nuestra vida. Sin embargo, detrás de los mensajes, la realidad era otra. Clara se encontraba con él en secreto, con promesas de comenzar una nueva vida, lejos de todas las responsabilidades y expectativas familiares. Él la estaba ayudando a financiar un plan para desaparecer, dejar atrás los lazos familiares, los amigos y las obligaciones. Cuando la confronté con esto, Clara inicialmente lo negó,
pero su expresión y sus reacciones revelaron la verdad. No se trataba solo de una mentira para manipular nuestra compasión, sino de un intento calculado de librarse de todos nosotros, como si estuviéramos solo estorbando en su vida. Ella admitió, entre lágrimas y rabia, que nunca quiso estar allí, con la familia, y que usaba los dramas que creaba para tener control sobre todos, manipulando las emociones de las personas a su alrededor. La reviravolta no vino de un arrepentimiento ni de una búsqueda de comprensión, sino de una rabia silenciosa y una frustración que finalmente sacó a la luz. Clara, a diferencia de lo que pensábamos, no era una víctima de sus circunstancias. Estaba jugando un juego peligroso, y todos estábamos siendo usados como peones para alcanzar sus propios objetivos. Este enfrentamiento fue el momento que lo cambió todo. La familia quedó dividida, confundida, y la confianza se destruyó de manera irreparable. Aunque Clara tuviera sus razones personales para actuar de esta manera, el impacto de sus acciones fue devastador para todos. Ahora, nuestra relación con ella nunca sería la misma, y la difícil decisión de cómo seguir adelante tomaría un nuevo rumbo. La tensión estaba en su punto más alto. La revelación de Clara había derrumbado las paredes de una fachada cuidadosamente construida. Lo que antes parecía un simple engaño de una hermana consentida, ahora se convertía en un juego peligroso de manipulación, engaño y egoísmo. La verdad, sin embargo, no era algo que pudiera ser borrado. La confrontación final estaba por suceder, y yo sabía que no habría vuelta atrás. Era de noche cuando decidí confrontarla definitivamente. Todo estaba preparado. Las pruebas, los correos electrónicos, las mentiras que ella nos había contado durante todo este tiempo. El plan era simple, pero las emociones estaban al borde de la explosión. Estaba perdido entre el deseo de entender su motivación y la rabia creciente por todo lo que había hecho a nuestra familia. Clara estaba en la sala de estar, como si nada hubiera pasado. Siempre había sido buena en esconder sus emociones, siempre tratando de mantener la fachada de que todo estaba bien, incluso cuando las paredes se desmoronaban a su alrededor. Cuando entré en la sala, me miró con una sonrisa nerviosa, pero supo inmediatamente que algo estaba por suceder. «Yo sé lo que estás haciendo, Clara», le dije, tratando de mantener la calma, pero la rabia se desbordaba. «Sé todo. Vi los correos. Sé lo que estabas planeando. ¿Cómo pudiste hacer esto con nosotros? ¿Cómo pudiste mentir de esta manera?» Ella inmediatamente se levantó, los ojos se le agrandaron, y una expresión de sorpresa y defensa apareció en su rostro. Por un momento, parecía que iba a negar todo, como siempre lo hacía. Pero entonces, con una expresión de desdén y frustración, se desplomó. «No entiendes», murmuró, casi como si hablara consigo misma. No sabía qué más hacer. Estaba atrapada en un ciclo, tratando de agradarles a todos y nunca siendo suficiente. Todo lo que quería era irme, comenzar de nuevo, pero ustedes nunca me dejaron. El impacto fue mayor de lo que esperaba. Clara, mi hermana, que siempre parecía tan fuerte y confiable, ahora se desmoronaba frente a mí. Pero la rabia no desapareció. Al contrario, se intensificó. «Entonces mentiste a todos nosotros todo este tiempo», grité, sintiendo el peso de todos los meses de manipulación y engaño. «Destruiste nuestra confianza, nuestra familia, por un capricho egoísta». Ella me miró con lágrimas en los ojos, pero eso no fue suficiente para apagar el impacto de sus palabras. «No sabía qué más hacer», respondió, su voz quebrada. «Necesitaba escapar. Necesitaba sentir que tenía control sobre algo. No tenía otra salida». La tensión era palpable, y la sala se convirtió en un campo de batalla emocional. La confrontación se desarrollaba frente a mí, y no sabía cómo resolverlo. Por un momento, parecía que nada tendría sentido. Clara no estaba pidiendo disculpas, ni tratando de entender el daño que había causado. Ella solo intentaba justificar sus acciones con una narrativa que sonaba como un grito desesperado de una persona perdida. Mi madre entró en la sala, sintiendo la energía tensa en el aire, y fue arrastrada de inmediato a la confrontación. «Clara», dijo, tratando de mantener la compostura, «lo que hiciste no tiene justificación. Nos partiste en dos.
La confianza fue destruida. Clara la miró, sus ojos llenos de ira y dolor, pero también de una desesperanza profunda. Sabía que sus palabras no podían arreglar lo que había hecho, pero al mismo tiempo no parecía dispuesta a cambiar su postura. La conversación se convirtió en un círculo vicioso, donde todos los sentimientos se lanzaban al viento, pero nadie realmente escuchaba. Finalmente, respiré hondo, tratando de dar algún tipo de resolución al momento, pero por dentro sabía que nada sería fácil. La familia estaba rota, y Clara había cruzado una línea que parecía imposible de superar. El clímax no vino de una gran pelea física o un gesto heroico, sino de la fuerza de las palabras y las emociones que se desbordaban. Sabía que, a partir de ese momento, las cosas no serían las mismas. La confrontación final no resolvía las cosas de manera limpia o perfecta, pero nos obligaba a enfrentar una verdad dolorosa. El vínculo familiar había sido destruido. La reconstrucción, si fuera posible, sería un proceso largo y doloroso. Lo que siguió después de la confrontación fue un silencio incómodo. La tensión permanecía en el aire, como si el propio ambiente estuviera absorbiendo el dolor y la frustración que habíamos enfrentado. Clara, ahora completamente indefensa, se retiró a su cuarto, sin palabras, sin explicaciones adicionales. No hubo más discusiones, ni lágrimas. Solo un vacío. Los días que siguieron, la casa se convirtió en un lugar extraño y silencioso. Mi madre, incapaz de lidiar con la verdad, se refugió en su propio sufrimiento, sin saber cómo actuar ante la hija que tanto amaba, pero que ahora se convertía en un enigma. Yo, por mi parte, pasé noches sin dormir, reflexionando sobre lo sucedido, sobre los sentimientos de traición, y sobre lo difícil que sería reconstruir la confianza que habíamos perdido. Clara decidió irse de casa, no porque la presionáramos, sino porque ella misma llegó a la conclusión de que no podía seguir allí. Ese ambiente, que antes parecía seguro y acogedor, ahora se convertía en una prisión para ella, un recordatorio constante de sus mentiras y manipulaciones. Ella no pidió perdón, y no sabía si debía esperar que eso ocurriera. De hecho, sentí que todavía estaba atrapada en su propia narrativa, sin comprender realmente la magnitud de lo que había hecho. Sin embargo, la partida de Clara no trajo paz inmediata. Al contrario, parecía que cada uno de nosotros estaba atrapado en sus propios pensamientos, tratando de entender cómo seguir adelante. La familia estaba dividida. La confianza, que antes había sido el pilar de nuestra relación, ahora estaba rota de manera irreparable. Lo que antes parecía ser una relación de amor y comprensión, ahora se transformaba en un juego de heridas no expresadas y palabras no dichas. Algunas semanas después, la vida comenzó a seguir su curso, pero algo había cambiado para siempre. Todavía sentía la ausencia de Clara, pero no de la manera que imaginaba. Sentía, sobre todo, la pérdida de una versión idealizada de quien ella era. La hermana confiable, la persona en la que creía. Eso fue lo que realmente dolió. Darme cuenta de que la imagen que tenía de ella no era más que una ilusión creada por ella misma, con la ayuda de las mentiras que había tejido a lo largo del tiempo. El tiempo no borró el dolor, pero trajo claridad. Con el paso de los meses, pude ver las cosas desde una nueva perspectiva. Mi madre, que inicialmente parecía perdida y desorientada, comenzó a reflexionar sobre su propia forma de lidiar con Clara. Se dio cuenta de que, de alguna manera, había sido cómplice de esa manipulación, alimentando sin darse cuenta los errores y las mentiras que Clara había creado. Yo, por mi parte, aprendí que el amor no es algo que se pueda controlar, y que, muchas veces, las personas toman decisiones que no podemos entender ni justificar. El dolor de la traición nunca desaparecerá por completo, pero me enseñó la importancia de estar más atento a las actitudes de las personas a mi alrededor. La confianza, una vez perdida, es difícil de reconstruir, pero la aceptación y el perdón, por más difíciles que sean, también son pasos necesarios para seguir adelante. Y Clara, aunque desapareció de nuestras vidas, dejó una lección que, de alguna manera, nos transformó. No sé qué será de ella en el futuro, pero al mirar atrás, me doy cuenta de que el verdadero cambio no ocurrió en ella, sino en todos nosotros. El verdadero viaje fue el nuestro,
el de reconstruir la vida sin la ilusión de que todo lo que pensábamos que era verdadero podría ser retomado. La historia terminó, pero las repercusiones siguieron con nosotros. Lo que parecía ser el fin de un ciclo, en realidad, fue solo el comienzo de una nueva forma de ver la vida, las relaciones, y sobre todo, la verdad.